Buenas tardes, profesor. Aquí el grupo 1 va a dar a explicar sobre el producto del caso 1. Los integrantes son Alonso Rosales, Jorge Medina, Valentín Herrera, Diana Yuto y Matías Yexer. Introducción. La inteligencia artificial se refiere a la capacidad de un sistema para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Eso incluye habilidades como el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la comprensión del lenguaje natural y la percepción visual. El problema que nos ha tocado es, durante un debate sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral, se escuchó la siguiente declaración. Si el desarrollo continuo de la inteligencia artificial implica una automatización masiva, entonces esto conducirá a una reestructuración significativa de las industrias laborales. No hay desarrollo de la IA ni políticas educativas tecnológicas, pero no habrá reestructuración significativa de las industrias laborales a menos que ocurra la automatización masiva. Por tanto, es posible que haya políticas educativas tecnológicas o haya automatización masiva. Bien, para poder entender todo esto, ¿qué es la lógica proposicional? En primer lugar, sabemos de qué es el estudio de las lógicas o sentencias lógicas, en donde se intenta evaluar la verdad y su nivel absoluto. Tiene relación con la matemática, ya que a través de estas tablas de verdad podemos indicar si es verdadero o falso. Para la primera tarea realizada, antes de empezar, debemos saber qué son los conectores lógicos. El término conectores lógicos se refiere a los símbolos o palabras que se utilizan para expresar relaciones lógicas entre proposiciones o afirmaciones. Estos conectores son fundamentales en en la lógica matemática, la teoría de conjuntos y la programación, entre otras áreas. Y esto nos sirve para determinar si una proposición o una afirmación es verdadera o falsa. Eh, en el problema dado, podemos identificar los conectores como sí, entonces, que es un operador lógico condicional, el no, que es un operador lógico de negación, el, el pero, que es un lógico conjunción, a menos que, y por tanto que, por decirlo así, sean un operador lógico condicional y implicación, y el O, que es un operador lógico de disyunción. En la pregunta B, nos pide definir las proposiciones simples que se encuentran en el texto, asignando una letra a cada una de ellas. Bueno, las proposiciones simples en sí son las que tienen un conector lógico. En ese caso, en el ejemplo, eh, podemos ver que las proposiciones simples son el desarrollo continuo de la inteligencia artificial, una automatización masiva, eh, conducirá a una reconstrucción significativa de las industrias laborales, un desarrollo de la inteligencia artificial, políticas educativas, tecnológicas, habrá una reducción significativa de las industrias laborales, ocurre la automatización masiva, haya políticas educativas, tecnológicas y la automatización masiva. Como nos pide asignarlo en una letra, cada una de las proposiciones simples, el P sería el desarrollo continuo de la inteligencia artificial, el Q sería, esto conducirá a una reconstrucción significativa de las industrias laborales, la R sería, ocurre la automatización masiva, y la S es, haya políticas educativas tecnológicas. Ahora vamos a hablar sobre la formalización de la declaración completa utilizando adecuadamente los conectivos lógicos. En pocas palabras, dado lo que ha dicho mi compañera Diana en la tarea B,
vamos a pasar a hacer lo que es la formalización, que en pocas palabras sería entre paréntesis, si P implica Q, entonces esta unidad implicaría en R. Y eh, si la negación de P o S eh, y la negación de Q, ambas serían igual a la negación de R. Y todo esto se podría interpretar como si la regla en sí, si el desarrollo continuo de la IA implica una automatización masiva, entonces esto se dará una reconstrucción significativa de las industrias laborales. Pero en caso de que no haya desarrollación, o sea, negación de P, ni que sería entonces o una reestructuración significativa, no, una política educativa tecnológica, entonces habría negación de Q, que sería la automatización masiva, y esto implicaría hacer una negación de R, que sería la reestructuración significativa de las industrias. Ok, le toca a Día. Matías. A continuación pasaré a identificar las premisas y las conclusiones del argumento descrito en el texto, usando uno de los métodos de demostración estudiados en clase. Vamos a representar primero cada idea con una letra. P, Q, R, S. P representa hay desarrollo continuo de la inteligencia artificial. Q hay automatización masiva. R hay reestructuración significativa de de las industrias laborales. Y S hay políticas educativas tecnológicas. Premisa del argumento. P, entonces Q, entonces R. Si hay desarrollo de IA, hay automatización masiva. Entonces hay reestructuración de industrias laborales. Negación de P y negación de P o Q, a ver, negación de P o S, no hay desarrollo de IA ni políticas educativas tecnológicas. Negación de Q, entonces negación de R, no habrá reestructuración a menos que ocurra la automatización masiva. S, en conclusión, Q, si no hay reestructuración, no hay automatización. En conclusión, el argumento descrito en el texto es una contingencia, porque existen resultados válidos como también inválidos. A continuación pasaré a dar pase a mi compañero Jorge para que demuestre los resultados. Bueno, hoy les voy a explicar la tabla de verdad en la siguiente proposición compuesta. Entre corchetes, vienen dos paréntesis, P, sí, entonces Q, cerrando el paréntesis, sí, entonces R, cierra paréntesis. Y abre dos paréntesis, negación de P entre paréntesis y S, cerrando paréntesis, y negación de Q. Cerrando paréntesis, sí, entonces, negación de R, cerrando paréntesis y cerrando corchete. Esta expresión tiene cuatro variables proporcionales, P, Q, R y S, como lo mencionó Matías, y la tabla de verdad tiene 16 combinaciones posibles. Vamos a dividir la expresión en dos partes principales. Lo que es la primera parte comienza con entre paréntesis P, si entonces Q, cerrando paréntesis, es entonces R. Aquí tenemos una implicación dentro de la otra. Sabemos que P y Q solo es falsa cuando P es verdadera y Q es falsa. Luego, esta se convierte en el antecedente de la otra implicación que concluye en R. Y la segunda parte es, abre paréntesis, negación de P y S, cerrando paréntesis, y negación de Q, cerrando paréntesis otra vez, sí, entonces es negación de R. Aquí primero se tiene la disyunción entre el S y P. Luego la negamos y lo unimos con la negación de Q mediante conjunción. Esa conjunción completa es el antecedente de una nueva implicación que concluye en negación de R. Finalmente, ambas partes están unidas por una conjunción, lo que significa que ambas deben ser verdaderas para que todas las expresiones sean verdaderas. Al final, perdón, bueno, al analizar la tabla encontramos que la proposición total es verdadera, solo en 7 de 16 combinaciones.
Específicamente se da cuando R es verdadero en la mayoría de los casos y cuando se combinan valores donde se rompen ninguna implicación, especialmente en la parte donde usamos la negación de la disyunción. Esto nos muestra cómo las implicaciones y negaciones pueden influir fuertemente en el resultado de esta expresión lógica y también cómo a pesar de la cantidad de variables se puede simplificar en el análisis. En resumen, esta proposición es un buen ejemplo de cómo usar los conectores compuestos, como la implicación doble, la conjunción y las negaciones, para construir razonamientos lógicos más complejos. Tuve que separar la tabla en dos y bueno, muchas gracias.